Carlos Mazón, en una comparecencia hace unos minutos, después también ha explicado que después del mensaje que esta mañana ha escrito en redes sociales criticando al Gobierno por la demora en enviar camiones de desatasco para el alcantarillado, ha admitido que esos camiones han llegado, pero considera que son insuficientes. A ese tuit le ha respondido la delegada del Gobierno en Valencia. Me alegro que 14 días después ya sepan quiénes son los responsables de pedir por tierra, mar y aire lo que necesiten. Nos lo pidieron los camiones de alcantarillado el viernes a las 11:20 y a la hora todas las comunidades autónomas estaban movilizadas por el Gobierno de España. En este momento hay 30 y hoy han dicho en el CECOPI que necesitan 150. Lo han dicho después del tuit del señor Mazón. Durante su intervención ha agradecido la labor de los servidores públicos. La pregunta es si incluye ahí también a la Generalitat, porque ayer su ministro de Cultura pidió la dimisión de Carlos Mazón. Quería saber si usted comparte esa petición, si cree que el presidente de la Generalitat debe dimitir. En segundo lugar, si le preocupa que las críticas que está recibiendo Teresa Ribera por esta crisis afecte a su elección y a su imagen como comisaria y vicepresidenta europea. Y por último, después de 2 semanas con los vecinos denunciando falta de recursos, con ese malestar que se ha trasladado a la calle, ¿qué autocrítica hace el Gobierno? Si debe asumir el Gobierno alguna responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, Almudena, por sus preguntas. Respecto a la primera pregunta, creo que he sido claro en mi intervención. He incorporado a todos los servidores públicos. Ustedes me preguntaron durante la semana pasada y yo siempre hablo de que el Estado somos todos. El Estado somos todos. Y esto es muy importante reiterarlo una y otra vez, cada vez que tengamos ocasión de hacer y de hablar a los ciudadanos. El Estado somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que, trabajando en una empresa privada, paga sus impuestos, son los empresarios también que pagan sus impuestos, para que precisamente ante situaciones como esta el Estado responda de manera eficaz y de manera equitativa. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama, ¿no?, de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar injustamente. Bueno, todos somos Estado. Y, por tanto, yo lo que les puedo trasladar con carácter general es que el Gobierno está a lo que hay que estar. El Gobierno está a lo que hay que estar. Y a lo que hay que estar es a reconstruir desde esta tragedia y a relanzar la actividad económica y social de la provincia, fundamentalmente de Valencia, pero también otras zonas afectadas, aprendiendo la lección. Y la lección es que estamos ante una emergencia climática que nos va a exigir a todos lo mejor de nosotros mismos. Atender a los técnicos, escuchar y aprender de la ciencia, no denostarla, y fortalecer los servicios públicos para dar una respuesta eficaz y equitativa ante catástrofes naturales como las que hemos vivido. Por tanto, el Gobierno está a lo que hay que estar, y lo que estamos es en la reconstrucción, en la respuesta inmediata y en el relanzamiento de las zonas afectadas por la DANA, y posteriormente vendrá el debate político sobre qué cosas tenemos que mejorar ante esta emergencia climática y, sin duda alguna, ante la asunción de responsabilidades políticas que, evidentemente, pues tendrán que ser sustanciadas en las Cortes Generales y también, lógicamente, en el Parlamento de la Comunitat Valenciana. Y, finalmente, sobre Teresa Ribera, decirles, miren, el mundo, Europa y España necesita más Teresa Riberas y necesita menos negacionistas del cambio climático. Hola, buenos días, presidente. Soy Lorena Diego, de la Televisión Pública Valenciana. Me gustaría preguntarle por las afirmaciones que acaba de realizar el presidente de la Generalitat. Carlos Mazón acaba de decir que se han podido cometer errores en la gestión de esta crisis y ha dejado entrever que este jueves podría realizarse algún cese en el Gobierno valenciano.
También Mazón ha dicho que llevan 3 días solicitando al Gobierno de España camiones de desatasco de alcantarillado para evitar problemas de salud pública y que no llegan. Y, por otro lado, una valoración sobre las manifestaciones de este fin de semana en Valencia, pidiendo precisamente la dimisión de Carlos Mazón, pero también demandando al Gobierno de España que se hubiese actuado de manera más contundente desde el principio de esta crisis. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Y, de nuevo, como hice con su compañera durante la última de las comparecencias, reconocer el trabajo de la televisión pública. Creo que es fundamental que los ciudadanos, ante estas campañas de propagación de bulos y de desinformación, atiendan a los medios de comunicación de referencia, que claramente informan y que luchan contra esos bulos y esa desinformación. Porque es fundamental poner en valor la importancia en democracia de la información y, sobre todo, de un servicio público de interés general como es el servicio de información, tanto autonómico como también estatal. Sobre la primera de las preguntas que usted me hace, yo creo que la delegada del Gobierno ha respondido claramente en las redes sociales y también a la rueda de prensa y, por tanto, no tengo nada más que añadir. Sí diré algo, y me lo permitirán, es el reconocimiento del trabajo que hace una persona como la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, como Pilar Bernabé. Está haciendo un trabajo extraordinario. Muchas veces lo decimos, las instituciones la componen personas, la lideran personas, y yo creo que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia provocada por la Dana, está dando lo mejor de sí misma, está a la altura de sus responsabilidades y representa al Gobierno de España, creo que de una manera absolutamente rotunda, en cuanto a valores, dedicación y, por supuesto, compromiso con la Comunitat Valenciana. Por tanto, me refiero a sus declaraciones sobre este asunto y no tengo nada más que añadir. Y sobre la manifestación, sí decir que absoluto respeto y total empatía con una comunidad que se ha visto conmocionada ante un desastre natural como el de esta Dana. Y creo, además, que los gobiernos lo que tenemos que hacer es, 1, escuchar lo que dice la ciudadanía, 2, acompañar a la ciudadanía en esta situación tan trágica y 3, poner todos los recursos del Estado para recuperar la normalidad cuanto antes. Y en eso está el Gobierno de España. Vamos a utilizar todos los resortes del Estado, todo el tiempo que sea necesario, con todos los recursos que sean necesarios para lograr esa normalidad cuanto antes. Hola, buenas tardes, presidente. Yo quería incidir en las preguntas de mi compañera Almudena Guerrero. La semana pasada decía que no era el momento de entrar en los errores que se habían cometido, de posibles negligencias, de mejoras, pero han pasado 2 semanas, hay más de 200 muertos, muchas personas desaparecidas, y le quería preguntar si, analizándolo con perspectiva, considera que su Gobierno ha hecho una buena gestión en esta catástrofe, si cree que se podría haber hecho más para evitar todas las consecuencias que estamos viendo. Respecto a Teresa Ribera, el Partido Popular está apuntando ahora mismo a ella, a la vicepresidenta. La acusan de estar más en sus intereses personales que en gestionar esta crisis, que forma parte de sus competencias. Entiendo por sus palabras que respalda entonces el trabajo que ha hecho la vicepresidenta en esta gestión. Y en este sentido, ¿cree usted que la Comunidad Valenciana ha hecho también una buena gestión? Gracias. Sobre Teresa Ribera, sí. No puedo ser más claro. Y sobre la segunda y la tercera pregunta y la primera pregunta, tiempo ahora para ello. Ahora estamos en lo que estamos. Y en lo que estamos es en servir a los ciudadanos, en responder de manera inmediata y urgente a sus necesidades, en reconstruir las zonas afectadas y en relanzar social y económicamente esas zonas afectadas. Y, por tanto, no nos vamos a desviar de ese objetivo. Y otros actores pues, podrán decidir decir una cosa o la otra, pero el Gobierno está a lo que está. Y a lo que está es en Valencia, con los valencianos y con las valencianas, en su duelo ante
las personas que han fallecido como consecuencia de esta tragedia y en la reconstrucción y el relanzamiento de una provincia, de una comunidad que es fundamental en muchos ámbitos, desde luego también el económico, para el conjunto de la sociedad española. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Hoy sabemos muchas cosas más de las que sabíamos hace una semana respecto a la gestión de las primeras horas de la Dana, de la tragedia, y me estoy refiriendo en concreto a la gestión que se hizo desde la Generalitat Valenciana y a la interlocución que mantuvo el Gobierno con los máximos responsables de la Generalitat. Sabemos, por ejemplo, que el presidente mantuvo una agenda repleta de actos al margen de la gestión de la Dana. Sabemos que estuvo ilocalizable durante algunas horas, que miembros de su gabinete, lo ha dicho la vicepresidenta Rivera en público, intentaron contactar con él en varias ocasiones sin obtener respuesta, que se pusieron recursos a su disposición y que la sensación que había en el Gobierno era la de que el presidente de la Generalitat no estaba a lo que tenía que estar. Yo quería preguntarle dos cosas. En primer lugar, si usted personalmente durante esas horas también contactó con el presidente de la Generalitat y tuvo algún problema para contactar con él o lo hizo. Y en segundo lugar, quería preguntarle si a tenor de todas las informaciones que tenemos hoy y sabiendo que el mensaje, según los expertos y los técnicos, de alerta a la población se envió tarde y que el Gobierno tenía conocimiento de que el presidente de la Generalitat no estaba a lo que tenía que estar, hoy hubiese tomado la misma decisión y no hubiese decretado, por ejemplo, el estado de alarma para apartar de sus competencias al presidente de la Generalitat. Gracias. Muchas gracias, Monrosi, pero todo me lleva a la misma respuesta que le he planteado al resto de sus colegas, y es que el Gobierno está a lo que hay que estar. Y lo que toca es lo que toca, y es la ciudadanía, las empresas, la recuperación y la reconstrucción de la zona dañada, ¿no? Lo que sí que le diré es, uno, que yo efectivamente contacté con todos los presidentes autonómicos de las zonas afectadas por la Dana, también con el presidente de la Comunitat Valenciana, por SMS, vamos, por WhatsApp en este caso, sin ningún tipo de dificultad, me respondió y el tono fue cordial. Y en segundo lugar, creo que es muy relevante también de cara a la opinión pública el que cuando hablamos del Gobierno de España recordemos una y otra vez que el Gobierno de España en las comunidades autónomas está representado por el delegado o delegada del Gobierno. En este caso, por la delegada del Gobierno, Pilar. Y esto es muy importante porque es la representación de la Administración General del Estado, si me permiten, del Gobierno de España en cada uno de los territorios. Para eso existe, para eso sirve y creo que lo está haciendo además con una extraordinaria diligencia. Es un clamor, no solamente lo exigimos desde Podemos, Mazón tiene que dimitir, no puede seguir ni un segundo más al frente de la Generalitat Valenciana. Creo que esto es algo de sentido común. Desde luego, yo no creo que a día de hoy no haya ningún partido político que no sea el propio Partido Popular. Y estoy seguro que dentro del Partido Popular hay mucha gente que, aunque no lo diga, está de acuerdo en que Mazón tiene que dimitir. No sé cuál es la posición al respecto del Partido Socialista, pero desde luego nosotros tenemos clarísimo que Mazón tiene que dimitir de forma urgente. En primer lugar, queríamos volver a expresar nuestra solidaridad con el pueblo valenciano que está teniendo que sufrir las consecuencias de la Dana y también de una de las gestiones más nefastas y negligentes que se recuerdan en una situación de catástrofe natural como la vivida. Nuestra solidaridad con todas las víctimas, con las familias, con los afectados y afectadas y también con todas las personas que estos días están saliendo a las calles a expresar su malestar. El pueblo valenciano ha dejado muy clara en las calles cuál es su opinión al respecto de la gestión que se ha realizado por las diferentes administraciones de la situación que se está viviendo. Lo dejó claro la semana pasada cuando los reyes Sánchez y Mazón fueron a hacerse la foto de forma incomprensible a la zona cero de la catástrofe. Y también el sábado pasado, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles de Valencia a pedir la dimisión del negligente, del inepto Carlos Mazón por la gestión homicida que ha realizado.
Cada minuto que Carlos Mazón pasa sin presentar su dimisión es un insulto a las víctimas y a los afectados. Desde Podemos consideramos que es absolutamente inaceptable e incomprensible que a día de hoy Mazón y su Gobierno sigan teniendo el mando de la situación. Es incomprensible que no haya dimitido y asumido su responsabilidad política, como también lo es que el Gobierno de España no declarase desde el primer momento el estado de alarma para hacerse cargo de la situación precisamente ante la incapacidad de Mazón y de su Gobierno. Y por si no había razones suficientes con todo lo que hemos ido conociendo en cuanto a la dejación de funciones de Mazón el día 29 y su calamitosa gestión, hay que añadir además los tuits que el Partido Popular de la Comunidad de Valencia fue soltando el pasado sábado durante la manifestación, despreciando y criminalizando a los cientos de miles de manifestantes y demostrando que están mucho más preocupados en salvarse como Gobierno y como partido y en no acabar en la cárcel que de gestionar absolutamente nada. Mazón, por tanto, y su Gobierno deben dimitir y no pueden seguir ni un segundo más al frente de esta situación. Por ello, también creemos que es necesario que sea el Gobierno de España el encargado de gestionar directamente todos los fondos y ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de esta catástrofe. El Partido Popular no debe tocar ni un solo euro de los fondos de reconstrucción por el historial que tiene y también para que no se produzcan nuevos casos de corrupción. Está claro que quien ha sido el causante del desastre no va a ser capaz de afrontar la reconstrucción. Además, y en este sentido, es necesario que se preste atención a las personas que están en situación más vulnerable, aquellas personas que en estos momentos han perdido sus viviendas o que se encuentran en situación de violencias machistas. El Gobierno de España debe establecer, entre otras medidas, una suspensión inmediata de los pagos del alquiler de forma indefinida hasta que las familias afectadas se recuperen. También es preciso que el Gobierno de España haga que las personas que están en situación administrativa irregular puedan acceder a las ayudas, así como que se lleve a cabo una formación exprés en materia de violencia machista para el personal que atienda a las víctimas. Por último, y volviendo a la manifestación del pasado sábado, hay que decir también que es incomprensible la respuesta dada por el señor Marlaska y por la delegación del Gobierno en Valencia, que está en manos del Partido Popular, porque lo que ordenó Marlaska y el Partido Socialista fueron cargas policiales contra las personas que se estaban manifestando y que estaban expresando su indignación ante la calamitosa gestión de esta catástrofe. La respuesta del Gobierno de España ante esta situación no puede ser dejar las manos libres a Mazón y a sus secuaces para que sigan desgobernando esta situación y, a su vez, enviar a la policía a que cargue contra las personas que, hartas de tanta negligencia, protestan con toda razón contra ello. Empezar anunciando que hemos registrado una iniciativa parlamentaria para que Telemadrid emita el documental 7291 sobre las residencias de mayores durante la pandemia. Creemos que la televisión pública madrileña debe contribuir a este ejercicio de conocimiento de la verdad como herramienta indispensable para poder construir memoria, que, como saben, es fundamental tras procesos traumáticos colectivos. Telemadrid debe estar para hacer un servicio público a la sociedad y no para tapar las negligencias de los responsables políticos, en este caso las negligencias de la señora Ayuso. Las negligencias, las mentiras y no asumir responsabilidades son una forma de constituir ese modus operandi del Partido Popular ante cualquier tragedia, como estamos viendo ante la gestión de la Dana en Valencia y como vimos hace años con el accidente del metro. Pero Valencia también nos enseña que la ciudadanía no se da por vencida y que al final las negligencias y las mentiras tienen consecuencias políticas. Además, aprovecho también para compartir que hemos presentado una iniciativa para que los informes perceptivos sobre las universidades privadas sean vinculantes a la hora de autorizar nuevos centros de estudios superiores.
Mientras se prepara el gran show en la Comisión de Investigación de la Universidad Complutense Madrileña, el Partido Popular continúa la senda de devaluación de la Universidad Pública Madrileña a base de desinversión, con un presupuesto ridículo para el año que viene, que ni siquiera compensa la inflación. El reverso del abandono de la universidad pública es la proliferación de universidades privadas que ni siquiera cuentan con informes favorables para su creación, universidades especializadas en la compraventa de títulos profesionales y que apenas, además, realizan trabajos de investigación. Ese es el proceso que queremos detener con esta sencilla iniciativa y esperamos que la Asamblea vote y los grupos parlamentarios se retraten al respecto. Si al Partido Popular le importa lo mínimo la Universidad Pública Madrileña, debería considerar votar a favor, aunque todo nos indica que lo único que le importa es el espectáculo, como vamos a ver esta semana con la Comisión de Investigación de la Universidad Complutense. Buenos días. Por esa comisión de investigación le pregunto, ¿qué estrategia van a seguir ustedes? ¿Van a agotar el tiempo preguntando si la señora Gómez o el rector de la Complutense optan por mantener silencio como tienen derecho? ¿Ustedes van a agotar el tiempo o qué van a hacer? ¿Qué esperan? Bueno, nosotros creemos que es una operación más esta comisión para no hablar de los problemas de los madrileños, pero sobre todo para no hablar de los problemas del Partido Popular. Y yo creo que la señora Ayuso, antes que investigar a las parejas de los demás, debería preocuparse por la suya, que es la única que ya ha ofrecido declararse culpable. Seguimos sin saber quién paga el ático de la presidenta, seguimos sin saber a cambio de qué paga el ático donde vive la presidenta y, por desgracia, eso no va a tener una comisión de investigación en esta Asamblea. Con el contexto de lo que vamos sabiendo de la Dana y de la gestión de Mazón, resulta todavía más frívolo que unas semanas atrás esta comisión. Vamos a seguir tratando de hablar de lo que de verdad importa, que es la infrafinanciación de las universidades públicas madrileñas, y eso es lo mejor que podemos hacer en esta comisión show del Partido Popular. Buenos días, portavoz. Pues precisamente le voy a preguntar por la pareja de la presidenta. Hemos conocido esta mañana que se ha aplazado esa declaración que estaba prevista para finales de mes de Alberto González Amador. Había recurrido esa ampliación de la investigación que solicitaron tanto ustedes como el Grupo Socialista. Me gustaría una valoración por parte de su grupo. Y también sobre esa noticia que estamos contando esta mañana en la SER, de esa intoxicación alimentaria registrada tanto en una residencia de menores como en una escuela infantil de la localidad de Torrelodones. Hay al menos 10 personas intoxicadas. 7 de ellas son niños. Me gustaría una valoración por parte de su grupo también. Gracias. Los diferentes recursos, querellas y dilaciones del proceso del señor Alberto González Amador no van a cambiar la realidad de González Amador, que es quien tiene indicios abrumadores en su contra por delitos fiscales, pero es que además recordemos que tiene una pieza separada por una serie de posibles delitos relacionados con el grupo Quirón. Respecto a la noticia con la que nos hemos levantado conociendo cómo la Comunidad de Madrid insiste en maltratar no solo a las personas mayores en la Comunidad de Madrid, sino también a los menores. Yo quiero recordar que Más Madrid trajo una iniciativa que trataba de que ninguna empresa reincidente en traer comida basura, comida podrida, comida en mal estado, tanto a las residencias de mayores como a los centros de menores, no pudiera obtener un nuevo contrato por parte de la Comunidad de Madrid. Vemos cómo el Partido Popular, el gobierno de la señora Ayuso, sigue reincidiendo con empresas que suministran comida en mal estado, y ahora vemos como la empresa, el grupo FEMAR, sigue ganando contratos por parte de la Comunidad de Madrid. O sea, no es solo una negligencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, sino que es reincidir en el maltrato a los menores que están bajo su tutela, además. Que suceda esto una vez más, pues puede ser
fruto de una simple mala gestión, como decía, pero que suceda tantas veces es complicidad y negligencia grave. Y como vemos, siempre pagan las personas más vulnerables, que son los niños y los mayores. Hola, ¿qué tal? Le quería hacer dos preguntas. Una, volviendo al tema de Begoña Gómez, su disposición en esa comisión a hablar de la como ha señalado, la infradotación o infrafinanciación de las universidades públicas, ¿eso quiere decir que no habrá ninguna pregunta a los comparecientes más allá de ese asunto? Es decir, a la señora Begoña Gómez, si responde al rector y a la otra compareciente por hablar de estas tres primeras comparecencias, sus intervenciones van a ir exclusivamente, entiendo, por ese sentido. Y también quería aprovechar para preguntarle si tiene alguna noticia de la decisión que pueda o no tomar su diputada Loreto Arenillas, ya que el último día que compareció usted pues estaba, digamos, como a la espera y segura de que al final entregaría el acta. Gracias. Bueno, es que yo insisto que la Comisión de Investigación de la Universidad Complutense es un show para tapar las negligencias del Partido Popular. Así que mientras ellos se empeñan en tapar con un show, nosotros vamos a estar a la altura de la responsabilidad de defender la universidad pública madrileña y bueno, no voy a insistir con ir adelantando fascículos a los contenidos de este circo. Estaremos a la altura de defender la universidad pública madrileña y, por lo tanto, de los derechos de los estudiantes madrileños. Respecto a la segunda pregunta, bueno, pues estamos a la espera de recibir la notificación de la entrega de su acta. No tenemos más novedades, pero informaremos de ellos en cuanto las conozcamos y se produzcan. Sí, buenos días. Quería preguntarle por otro asunto. El miércoles está previsto que venga a declarar la señora Gómez a la Comisión de Investigación. Me gustaría saber si usted va a estar presente ese día en la comisión y con qué expectativas llega el Partido Socialista. Si nos puede contar algo de por dónde puede ir la estrategia de su grupo parlamentario. Gracias. Sí. Bueno, aquí más que estrategia, nosotros lo que respondemos es a esta imposición del Partido Popular de que en Madrid, en vez de hablar de cómo deben financiarse las universidades públicas, de cómo podemos apostar mejor por la ciencia, por el desarrollo, la innovación, las mayores capacitaciones para nuestros jóvenes gracias a una universidad pública bien financiada y bien gestionada por parte de la Comunidad de Madrid, pues venimos a este show que presenta la Comunidad de Madrid de persecución, de linchamiento, en este caso de una mujer profesional como es la esposa del presidente del gobierno. Yo lo normal es que sí que esté aquí, tenemos pleno en el Senado y creo que voy a poder organizar para poder estar aquí con normalidad como, digamos, como anfitrión, portavoz del Grupo Socialista, pues para recibir a la mujer del presidente del gobierno y bueno, pues y acompañarla a la comisión a la que tiene que acudir, si no me equivoco, a las 10 de la mañana. Y bueno, pero ya sabéis lo que pensamos de esta comisión, porque es una especie de estrategia del Partido Popular para tratar de sacar rédito político a ese linchamiento y esa persecución que plantean hacer, entre otras cosas, para dejar de hablar de lo que importa a decenas de miles de jóvenes, que es que la universidad pública en Madrid vaya mejor, esté mejor dotada, mejor financiada y, por lo tanto, les dé a muchísimas familias más oportunidades en la vida. Pero bueno, el PP en Madrid está en otra cosa. Buenos días, portavoz. Esta mañana hemos conocido que se aplaza por tercera vez la declaración de la pareja de la presidenta ante la justicia, en este caso hasta que se resuelva el recurso que presentó en la audiencia provincial precisamente contra la ampliación de la causa contra él que pidieron tanto ustedes como Más Madrid. Me gustaría una valoración por parte de su partido de este aplazamiento y qué supone. Y en segundo lugar le quería preguntar por esa noticia que venimos contando desde esta mañana en la SER, esa intoxicación registrada en Torrelodones, en 2 centros dependientes de la Comunidad de Madrid, una intoxicación alimentaria que deja 10 personas al menos afectadas, entre ellas 7 menores. Gracias. Muchas gracias, Javi.
Bueno, en cuanto a lo primero, nosotros la valoración que hacemos sobre las resoluciones judiciales son siempre las mismas, de respeto y de acatamiento, por supuesto, y en este caso, bueno, es verdad que precede de un acto judicial en el que nosotros pedimos la ampliación de las diligencias por entender nuestros servicios jurídicos que podía haber otros delitos que debían incluirse como posible análisis en todo el procedimiento de investigación. Se nos ha dado la razón y, bueno, pues fruto de ello se toma ahora esta decisión que veremos a ver si es lo más o menos conveniente. No sé si va a haber algún recurso por parte de los servicios jurídicos nuestros, posiblemente sí, pero no se lo anuncio porque no está confirmado. Entonces, bueno, pues oye, respeto, acatamiento, y lo importante es que el procedimiento judicial continúe y que sea quien sea el presunto infractor, pues que tenga que rendir cuentas ante la justicia. En este caso es la pareja de la presidenta y en otros casos puede ser cualquier ciudadano. Nuestro objetivo es ese, garantizar que el procedimiento judicial continúa y que se defienden además cada uno de los euros que han pagado los madrileños en sus impuestos y que han podido ser mal gestionados y mal utilizados por parte de la Comunidad de Madrid. Y en cuanto al asunto de la intoxicación, claro, nosotros cuando insistimos tanto en que la Comunidad de Madrid se encargue de tratar con respeto, con dignidad y con cuidado a las personas mayores en las residencias, a los pequeños y pequeñas en los centros de menores, a los usuarios en las escuelas infantiles, en los colegios, cuando insistimos tanto en que los pliegos de condiciones donde se van a fijar cómo se contratan los servicios con empresas deben hacerse bien, deben ponerse los euros que corresponden, cuando nos preocupamos tanto porque esto se haga bien, porque se pongan los euros que necesita el servicio de comedor de un colegio, el servicio de comedor de una residencia, es para que no pasen estas cosas. Porque al final, si estamos poniendo unas condiciones lamentables a las empresas, a los trabajadores desde la Comunidad de Madrid, pues el problema que se genera es que hay consecuencias como esta. Por eso nuestra reiteración tan constante, que a veces pareceremos unos pesados en pedir respeto, dignidad y que haya buenos contratos y una buena financiación de los servicios de comida en los centros escolares, residencias, etcétera, pero lo hacemos por esto, para que no pasen cosas como esta, ¿no? Por lo tanto, oye, toda nuestra denuncia más contundente, exigimos a la Comunidad de Madrid una reacción rápida, que esto se investigue, que se tomen las decisiones disciplinarias que haya que tomar y, por favor, que a partir de ahora se nos haga caso cuando decimos que con 4 euros no se puede pagar el desayuno, comida, merienda y cena a las personas mayores, que con los contratos que se están haciendo no se puede tener un buen servicio de comedor en los colegios de nuestros hijos y que los euros que hay que poner para tratar con dignidad a las personas mayores y a los niños en Madrid son los que son, y que ya está bien de recortes y de tratar de esta manera a personas mayores y niños en Madrid. Hola, ¿qué tal? Quería volver al asunto de Begoña Gómez. No sé si ustedes tienen ya la certeza o la intuición o comparten la conveniencia de que la señora Begoña Gómez comparezca pero no preste declaración, dado que el asunto está en el ámbito judicial. Y también le quería preguntar en torno al caso González Amador. Habla usted de un recurso, no, por lo menos yo no lo entendí muy bien, un recurso contra la decisión de aplazamiento, entiendo. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a este segundo tema, es un tema judicial que me han comentado entrando porque yo no había visto antes la noticia, es algo así como que el carácter suspensivo de determinadas acciones judiciales no está claro que se pueda determinar, y este es uno de los casos. Entonces van a analizar si esa condición suspensiva debía operar o no. Pero bueno, yo creo que es un tema menor dentro del fondo del procedimiento judicial, en este caso penal, que es bastante importante, y bueno, pues aquí lo realmente relevante es que se lleven a cabo todas las actuaciones y que finalmente haya una sentencia justa, ¿no? Y en cuanto al tema de la comparecencia de la mujer del presidente, bueno, nosotros no tenemos intuiciones ni valoraciones, simplemente hay un derecho, que es el derecho de todo compareciente cuyo objeto de la comparecencia esté siendo objeto de un procedimiento judicial, el derecho a no responder a las preguntas en esa comisión parlamentaria, ¿no? Y como cualquier compareciente, vamos, yo he hecho aquí muchas comisiones durante mucho tiempo y los comparecientes pues se cogen con naturalidad ese derecho, normalmente además por instancias de sus defensores en los procedimientos judiciales, ¿no? Y yo entiendo que eso es una posibilidad y nada, y esto es lo que puedo decir, pero en todo caso corresponde a cada compareciente el tomar la decisión de qué es lo que contesta, y desde luego tienen este derecho. He olvidado una cuestión en este sentido.
En ese caso, ¿cuál va a ser la reflexión? El compareciente tiene derecho a no declarar, pero sí a intervenciones de los portavoces de cada grupo. ¿Cuál sería o por dónde iría la intervención del Grupo Socialista en esa comisión? Gracias. Sí. Bueno, el miércoles lo veréis la intervención, pero evidentemente cuando se hacen puntos del orden del día en las comisiones cuyo objeto es comparecencia, el sentido de las intervenciones, lo lógico es que sean preguntas para que responda el compareciente. Ese es el objetivo de las comparecencias. Si no, serían otros puntos. Puedes hacer una moción, puedes hacer una PNL, entonces cada uno debate y aporta su posición política, su idea, su propuesta. En este caso, comparecencias, el objetivo es hacer preguntas a los comparecientes, ¿no? Por lo tanto, pues veremos a ver cómo lo plantea cada grupo. Nosotros ya sabéis la posición general que tenemos con la comisión, que esto es un show que tiene un único objetivo de persecución y linchamiento de una mujer profesional como es, en este caso, la esposa del presidente, y que ojalá se hubiera dedicado todos los esfuerzos de esta Cámara a trabajar por la universidad pública y por mejorar las condiciones en las que ofrece sus servicios y oportunidades a los madrileños.